Pues buenos días a todos y a todas las que están aquí presentes. Hoy tenemos un webinar hermoso que se llama Prevenir desde el amor, no desde el miedo, y cómo prevenir la violencia sexual infantil. Tenemos con nosotros a María del Rosario Alfaro Martínez, que por cariño le decimos Charo, y ella es licenciada en Ciencias del Matrimonio y la Familia. Es una de los miembros fundadores y actualmente la directora ejecutiva de Afectividad y Sexualidad AC, conocida por Guardianes, organización acreditada por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, que se dedica a buscar el interés superior de niños, niñas y adolescentes, alineada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Con estudios en psicoterapia de parejas y de adultos y maestrante actualmente de la maestría de violencia de género. Coautora del libro A las Rotas, cómo prevenir la violencia sexual infantil y ayudar a las víctimas. Y el cuento La playera de Filipón, un cuento que enseña a niños y niñas a prevenir la violencia física, emocional y sexual. Y se encuentra en YouTube por si desean verlo. Les pongo aquí cómo está. Consejera del Sistema Nacional de Protección de Niñas y Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, CIPINA, y consejera del Observatorio Nacional de Prevención de Reclutamiento de Niñas, Niños y Adolescentes por parte de la delincuencia organizada. Como verán, tiene un currículum bastante experiencial en este tema y pues nos da muchísimo gusto tener aquí a Charo con nosotras en Educater y a todos ustedes para compartir este tema. Pues adelante, Charo, y te dejo con el público. Gracias por tu Muchísimas gracias. presencia. Muchas gracias, Re, a ti y a Pilar y a Educater por esta invitación para poder compartir en esta mañana con todas y todos este mensaje de cómo prevenir la violencia sexual en la infancia. Miren, yo quisiera empezar por hacerles una pregunta y me gustaría que en el chat me pudieran contestar. Quisiera preguntarles qué sienten cuando escuchan el tema violencia sexual o abuso sexual en la infancia o hacia niñas y niños. ¿Cuáles son las emociones que generalmente sienten? Pueden escribir ahí, por favor, así para que lo podamos ver en el chat. Aquí voy a leer algunos comentarios. Todavía no me escriben, pero si se animan a escribirme ahí cómo se sienten. Repulsión, ok. Enojo, indignación, preocupación. Enojo, indignación, ajá. Tristeza, impotencia, malestar, ajá, coraje, tristeza, preocupación, impotencia, heridas, eso es muy cierto, bronca, falta de amor, mucha molestia, impotencia, depresión, enojo, todas las emociones que están poniendo, tristeza, enojo, son exactamente las emociones, enojo, coraje, ¿no? Rabia es una emoción que se siente mucho, impotencia, locura, ¿no? Es como de un tema de no creerse. Y fíjense, les agradezco, dolor, esta es una cosa muy importante, dolor. Sentimos mucho dolor cuando oímos hablar de este tema, ¿no? Y generalmente, estas emociones que nosotros estamos poniendo son generalmente también las emociones que tienen las víctimas y las emociones con las que generalmente queremos evitar que esto ocurra, ¿no? Casi en mi experiencia, todos cuando queremos hacer protocolos de prevención, ayudar a las víctimas o hacer algún tipo de estas cuestiones, lo que queremos, lo hacemos desde un espacio emocional muy enojados, ¿no? Decimos, ahora sí esto no nos vuelve a ocurrir, ¿no? Ahora sí esto no nos vuelve a pasar. Porque generalmente no queremos prevenir cuando nunca ha pasado nada, ¿no? O sea, prevenimos generalmente aquí en México tenemos, me imagino que es un dicho de toda América Latina, el de muerto el niño queremos tapar el pozo, ¿no? Generalmente pasa esto, ¿no? O sea, cuando ya nos ocurre una cosa, queremos ver cómo le hacemos para que no vuelva a pasar. Y el problema es que lo hacemos desde un espacio emocional con mucho enojo, con mucha rabia,
con mucha tristeza, con mucho dolor, incluso algunos con mucha vergüenza y mucha culpa, ¿no? O sea, muchas personas que nos dedicamos a esto, pues fuimos víctimas de violencia sexual en la infancia. Y entonces lo hacemos con esta idea de que a nadie le pase, que nadie viva mi experiencia, ¿no? Digo, yo también fui víctima de violencia sexual en la infancia. Y este espacio no es el más adecuado para prevenir, porque prevenir es una tarea que debe de salir de una parte amorosa. Y lo que debemos de intentar no es solamente, o sea, nuestro objetivo principal no debería de ser que el abuso sexual no pase o que la violencia no pase. Digo, claro que evidentemente eso queremos, que no pase. Pero fíjense, nuestro objetivo principal debería de ser, ¿cómo le podemos hacer para que las personas tengan una vida afectiva y sexual más sana cuando sean adultos? ¿Cómo le podemos hacer para que estas niñas y estos niños descubran que la sexualidad es una experiencia para dar amor, para tener relaciones más sanas, más profundas y no sufran los daños que hemos sufrido las personas que sufrimos violencia sexual de niños, ¿no? O sea, ¿cómo le podemos hacer para que las personas, cuando tengan relaciones interpersonales, no exista violencia, que puedan tener intimidad emocional profunda? ¿Cómo le podemos hacer para que las personas amen su cuerpo, amen, o sea, se sientan conectadas con su cuerpo? Ahorita voy a explicar qué es lo que pasa con la violencia sexual, y la violencia sexual, las primeras cosas que hace es hacer que te desconectes con tu cuerpo. O sea, nuestro objetivo principal debe de ser cómo le hacemos para que las personas se sientan más en su cuerpo, tengan mejores emociones, tengan más bienestar en sus relaciones interpersonales y la sexualidad sea una fuente de gozo, de placer, de creatividad, para dar vida, para conectarse con los demás, ¿no? ¿Y cómo le podemos hacer entonces para que todas estas cosas que arruinan nuestra sexualidad, que arruinan nuestras experiencias afectivas, sean experiencias que no marquen a las personas? Porque fíjense, también, por ejemplo, muchos de los que nos dedicamos a estas cosas, como batallamos con disociación traumática, ahorita también voy a explicar eso en la plática, qué es y cuáles son los síntomas de esta violencia, qué es lo que nos pasa a las víctimas, qué es lo que tenemos. Lo que necesitamos es tal vez comprender que no podemos, tal vez en muchas ocasiones, evitar que existan experiencias traumáticas. Eso no lo podemos controlar. Pero lo que sí podemos ayudar y fortalecer es hacer niñas y niños a prueba de traumas, niñas y niños que tengan una capacidad resiliente mucho más fuerte, y niñas y niños que tengan sobre todo una experiencia de sentirse seguros, que no sientan que están viviendo en ambientes de inseguridad. Ese es nuestro principal objetivo. Y yo les aseguro que si ustedes se van a dedicar a este tema de la prevención o ya se dedican a este tema de prevenir la violencia sexual, van a poder transmitir un mensaje mucho más claro, más sanador, si entonces el mensaje no es estamos en contra de la violencia, sino es estamos a favor de hacer ambientes seguros para los niños, de crear espacios de relación y de comunión, en donde además los niños no le tengan miedo a los adultos. Muchas veces nuestros protocolos de prevención consisten en que nadie abrace a los niños, que nadie los toque. Ahora, abrazos de 3 segundos y por encimita, ¿no? Y además nada de a solas con un niño. ¡Qué horror!, ¿no? Y los seres humanos lo que necesitamos justamente es cariño, ternura, cercanía. Entonces, bueno, esta es como mi introducción a la plática de lo que vamos a hablar, para que tengan más o menos una idea y para que además también, por ejemplo, la gente que después lo va a ver grabado, diga, híjole, 2 horas de la plática, qué horror, ¿de qué se va a tratar? Bueno, este es el resumen, ¿no? Voy a poner una presentación. Con mucho gusto la presentación se las voy a compartir, ustedes la pueden tener. No estamos buscando que nadie la vea, al contrario, ¿no? Queremos que esta perspectiva de ver la violencia sexual en la infancia pueda pues llegar a más personas, ¿no? Entonces, miren, me voy a permitir poner esta presentación.
que creo que nos puede servir a todas y todos. Perdonen, está muy sensible mi mouse y luego se regresó. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar. Estoy yo muy agradecida con Educater por esta invitación. Como ya bien decía Re en la presentación, esta plática se llama Prevenir desde el amor, no desde el miedo, cómo abordar la violencia sexual infantil, ¿no? Y cómo podemos construir esto con una perspectiva de transformar en el futuro. Ese debe ser nuestro objetivo principal. ¿Cómo le podemos hacer para que en el futuro la siguiente generación sea una generación más comprensiva, más compasiva, menos violenta? Pero sobre todo nuestro foco va a estar en generar personas más sanas, más conectadas y más resilientes, ¿no? Nosotros somos guardianes, que somos, como ya bien leyó Re, no lo voy a volver a decir, somos una organización que tenemos 20 años de experiencia, que tenemos el estatus consultivo en ECOSOC, Organismo de las Naciones Unidas, y que pues nos hemos dedicado a acompañar tanto a instituciones, personas, escuelas en este tema. Le hemos dado cursos a más de 280,000 personas. Entonces, sí, vamos, sí tenemos un poquito de experiencia en este tema, ¿no? Para esta plática, como el tema es difícil, yo sé que este tema todos nos mueve muchas cosas y como bien dijo Re, es un tema de valientes, de venir aquí personas que no les mueve algo para ver este tema y que además tienen la valentía para poderlo ver, ¿no? Les voy a poner 5 reglas que creo que son muy importantes para que hagamos de este espacio un espacio más constructivo y colaborativo. La primera es entrégate a la experiencia. Yo sé que ya has tomado por la pandemia miles de pláticas por Zoom, pero te pido que te entregues a la experiencia, que la vivas, la disfrutes y que en la medida en que te des a la experiencia se va a entregar a ti, ¿no? De hecho, si te vas a entregar a la experiencia de prevenir la violencia sexual, entrégate a la experiencia. Si te vas a entregar a la experiencia de trabajar con niñas y niños, entrégate a la experiencia, porque la experiencia te va a entregar en la medida, te va a devolver en la medida en la que tú te entregas a esta experiencia. 2, te pido que te mantengas aquí y ahora. Seguramente hay muchos distractores en tu casa, está el teléfono. Si tienes niños, pues los niños van a venir a hacerte consultas, preguntas, invitarte a jugar, a hacer cosas. Te pido que durante estas 2 horas te concentres en la plática y quites los más distractores que puedas. 3, también te pido, fíjate, me encantaría pedirte que tengas una actitud de compasión, de comprensión, de empatía, incluso contigo mismo, contigo misma. Porque la verdad es que estos son los sentimientos que nos van a ayudar realmente a prevenir. Pero como no puedo desarrollarte esto en 2 segundos, como ahorita apenas estamos empezando, lo que quiero pedirte es que tengas una actitud de curiosidad y que canceles el juicio. Te voy a explicar, mira, cuando vemos este tipo de temas y además cuando vemos esta perspectiva, que es una perspectiva diferente a la mayoría de las perspectivas para ver la violencia sexual, generalmente mucha gente, los que se dedican a esto, mucha gente empieza a juzgarse y a decir, uy, todo lo he hecho mal, ¿no? O ¿por qué no he hecho esto antes así, ¿no? Y juzgarte, criticarte, no sirve de nada. Yo le he regado la mitad de mi tiempo profesional, he dicho otro mensaje y he hecho otras cosas. Ahorita les voy a platicar lo que yo decía y hacía antes y cómo he ido cambiando y viendo cómo construir este tema de una prevención más conectada, más amorosa, más funcional, funciona mucho más. Te pido que no te juzgues a ti. Juzgarte, criticarte, no sirve de nada. Cancela el juicio y sobre todo también, fíjate, también si en algún momento empiezas a sentir que las emociones que tienes hasta este tema tienen que ver porque tuviste una experiencia previa y tal vez hablaste de este tema muy tarde o todavía no hablas de esto, ¿no? Todavía no encuentras la forma de poder poner en palabras el dolor de esta experiencia, por favor, no te juzgues. Las víctimas no hablan cuando quieren, las víctimas hablan cuando pueden. Y hay que respetar el tiempo de cada persona para hacerlo. Entonces, te invito a que en lugar de verte con juicio, tal vez no podemos desarrollar comprensión, amor y todas estas emociones más de bienestar,
Pero te pido que tengas una actitud de curiosidad, que digas, mira, qué curioso que apenas hablo de esto, qué curioso que esto no lo había hecho antes, qué curioso, o sea, vete con curiosidad, porque la curiosidad te va a ayudar a desarrollar más resiliencia y a desarrollar más compasión hacia ti misma o hacia ti mismo. Si tienes algunas preguntas que no quieras compartir en el chat, las puedes mandar a nuestro correo que es info@guardianes y con mucho gusto te vamos a contestar. También si quieres saber de más cursos de nosotros. Aquí en el chat puedes poner preguntas. Aquí va a estar con nosotros también Nayeli Sánchez, que ya la vi que ya entró. Naya Sánchez es de mi equipo y Nayeli te va a estar contestando cosas. No sé si lo haga por la cuenta de Nayeli o por la cuenta de Guardianes, pero si hay alguna pregunta o algún libro, yo generalmente luego recomiendo libros para leer. Ella les pondrá ahí la bibliografía y las cosas que se necesiten. Les pido que mantengan la mente y el corazón abiertos, eso es lo más importante, porque de esta manera pues podemos aprender algo nuevo. Y tal vez no vas a escuchar información teórica nueva si ya te dedicas al tema, pero tal vez puedes adquirir una perspectiva diferente. El objetivo de esta plática es que las y los participantes aprenderán algunas herramientas emocionales para prevenir la violencia sexual durante la infancia. Algunas porque el tiempo es muy corto, y la intención es que podamos sobre todo ver la importancia de prevenir desde el amor. Vamos a usar una metodología que está basada en la teoría del cambio y que se llama indagación apreciativa. La vamos a usar un poco mal porque la indagación apreciativa no es un tema lineal, sino que todas estas áreas que voy a mencionar ahorita se ven en varios momentos, pero aquí para poder tener una lógica en la plática, sí las voy a usar solamente de forma lineal. Yo sé que tal vez muchos cuando tienen un problema o enfrentan un problema usan metodologías que incluso la misma metodología te hace que tú veas las amenazas, las cosas que más están dañando en este momento esta situación, lo que nos falta. A mí me gusta mucho esta metodología de la indagación apreciativa, que si quieren leer sobre esto hay un libro que se llama Indagación Apreciativa de Miriam Subirana, que creo que podría serles a todos muy útil, que es para poder hacer planeación desde un espacio diferente. Esta indagación apreciativa, que lo voy a explicar aquí muy simple y ojalá y después lo puedan profundizar ustedes, tiene como estos 5 puntitos que que nos van a servir para construir nuestra plática de hoy. La primera son 5 Ds en inglés. En español no quedan las 5 Ds, solo quedan 4 Ds y una S, pero ahorita lo vamos a ver. Miren, la primera se llama describir. Vamos a describir el problema, vamos a ver de qué se trata. Luego vamos a descubrir qué hay atrás de este problema. Después vamos, en inglés se llama dreams, que es soñar. Soñar cómo nos gustaría, o sea, qué nos gustaría que pasara en lugar de que pase este problema. Vamos a diseñar una situación para poderla resolver y vamos a ver cuál es nuestra meta y nuestro destino. Porque la verdad es que lo que tenemos que apostar es a la meta y al destino. ¿Qué pasa si yo le digo a los niños que nadie los debe de tocar y que los adultos, todos los adultos podrían ser nocivos y además también los más cercanos? ¿O qué pasa si les digo a los niños cómo realmente podrían ellos expresar afecto, desarrollar ternura, volverse más cercanos sin sufrir algún tipo de abuso o de maltrato? ¿Qué pasa si yo les enseño a los niños desde pequeños cuáles son sus partes privadas o si no se las enseño? Porque el destino es diferente. Lo que les digamos hoy va a tener una repercusión distinta en el futuro. Entonces vamos a empezar con este primer punto que es describir el problema. Vamos a solamente, sin juicio, a describir cuál es nuestro problema con la violencia sexual, que es un problema muy serio, ¿no? Nos vamos a preguntar qué es la violencia sexual en la infancia. Entonces, para ver qué es la violencia sexual en la infancia, primero vamos a ver un poquito qué es lo que no es, ¿no? ¿Qué no es violencia sexual y qué sí es violencia sexual? Esto, la verdad, si hay aquí gente de Chile, esta parte, nosotros tenemos un convenio con una asociación chilena que se llama PAICAVI y ellos fueron los que desarrollaron esta forma de clasificación de la violencia y de las cosas que no son violencia, que creo que a todos nos puede dar mucha claridad, ¿no? Bien, primero vamos a empezar por explicar qué son los juegos sexuales. Los juegos sexuales son juegos que realizan niñas y niños entre 3 y 5 años de edad, máximo 6 años,
Son juegos de tipo exploratorio que niñas y niños realizan para conocer su cuerpo, las sensaciones que sienten, surgen entre los 3 y los 5 años, como ya dije, de edad, son saludables si se dan de mutuo acuerdo entre niñas y niños que normalmente juegan juntos y se conocen, y es necesario permitir este tipo de prácticas que favorecen el desarrollo sexual. ¿Qué juegos son estos? Son como, por ejemplo, así como vemos a esta niñita que está aquí, que está vestida de doctor, que juegan al doctor y entonces dicen, a ver, tú quítate tu ropa, porque yo quiero ver, o sea, yo soy el doctor y te voy a explorar y voy a ver cómo eres. O vamos a jugar al papá y a la mamá y yo veo que los papás duermen juntos y además duermen sin ropa, ¿no? Vamos a quitarnos la ropa y a meternos en la cama a ver qué se siente, ¿no? O incluso podrían hasta tocarse o decir, vamos a darnos besos, porque pues los papás se besan y se ve que eso está muy divertido, ¿no? Eh, este tipo de juegos no son en realidad violencia sexual. La verdad es que en muchas ocasiones, por ejemplo, en el kinder, los kinders o los jardines de niños o las escuelas preprimarias o no sé, en otras partes, ¿cómo les llaman? Las escuelas que son para niños entre 3 y 5 o 6 años de edad, luego hablan y dicen, es que aquí hay un niño estaba abusando de una niñita, ¿no? Un niño de 5 abusaba de la niñita de 4. Eh, Generalmente, cuando los adultos vemos este tipo de juegos, muchas veces podemos creer que esto es violencia sexual, pero no es así si el juego es un juego de tipo exploratorio, es un juego que está de común acuerdo, es un juego que se ve que los niños inclusamente pues están desarrollando su curiosidad con el tema, ¿no? Hay otra cosa que todavía no es violencia sexual, que se llaman conductas sexuales problemáticas. Este término se ha usado con niñas y niños menores de 14 años porque no estigmatiza y centra la atención específicamente en la conducta abusiva, más que en la identidad de la o el adolescente. Son comportamientos que no son esperados en ciertas etapas y dificultan el desarrollo, generan daño o ubican a las niñas y niños y adolescentes en situaciones de riesgo. Por ejemplo, vamos a pensar que esto de jugar al papá y a la mamá desnudos y meterse en una cama, en lugar de, de que sean los niños de 3 a 6 años de edad, son niños de 10 y de 8, ¿no? Esa es una conducta que no es normal en esa etapa de la vida, ¿no? Los niños en esa etapa ya incluso no quieren las niñas juntarse con los niños, están cuidando su cuerpo, tienen pudor y les da pena que los vean de determinada manera o que los vean sin ropa. Entonces, este juego no sería normal. O, por ejemplo, si los niños entre 3 y 5 años, vamos a pensar que están teniendo un juego totalmente explícito con algo erótico, ¿no? Que no es que estén tocando su cuerpo, jugando al doctor o jugando al papá, sino que, por ejemplo, niñitos de kinder están teniendo alguna práctica sexo oral o están teniendo algún juego que es un juego ya más erótico, ya más explícitamente sexual. Esto también sería una conducta sexual problemática. Hay conductas sexuales problemáticas de varios tipos. En esta plática mi intención no es explicarlas todas, pero las conductas sexuales problemáticas podrían evidenciarnos que tal vez alguno de los niños que está jugando y que está proponiendo este juego sí está sufriendo violencia sexual en otro espacio. Esto todavía no es violencia sexual porque se hace como dentro de temas de juego, incluso las que son en donde los niños obligan a los otros a jugar de esta manera o a hacer ciertas cosas de este tipo. Esto no quiere decir que la niña o el niño que está proponiendo este juego sea un agresor sexual. Más bien tal vez nos está evidenciando que en algún otro espacio él lo está aprendiendo o ella lo está aprendiendo, que tal vez vio pornografía, que tal vez está sufriendo un abuso sexual, que tal vez miró en algún lugar alguna cosa que está en este tipo de prácticas, está sacando esa situación. También tenemos otra cosa que es diferente a la violencia sexual en sí, que son las prácticas abusivas sexuales. Esta se le parece más. Las prácticas abusivas sexuales son un tipo de conducta sexual problemática de tipo interpersonal que se caracteriza por implicar una relación no recíproca en donde existe desequilibrio de poder entre las niñas, niños o adolescentes. Aquí estamos hablando de cuando una o un adolescente abusa de una niña o niño, ¿no? Por eso le llamamos prácticas abusivas.
Pero fíjense, el nombre de prácticas abusivas tiene una finalidad, no hacer ver a la niña, perdón, a él o la adolescente como un agresor sexual. Se ha comprobado que, que adolescentes que cometen este tipo de prácticas abusivas sexuales, el 90% de ellos viene de situaciones de violencia. Y lo que están haciendo con esta práctica abusiva sexual, pues es un poco como una expresión de lo que a ellos les ha ocurrido en su historia de vida, ¿no? En muchos adolescentes, cuando llegan a esta etapa de la vida y deberían de empezar a tener, pues, algunas relaciones amorosas con sus pares, con otros adolescentes, les cuesta mucho trabajo relacionarse con ellos y es más fácil relacionarse con niñas y niños. Eh, Cuando esto se detecta oportunamente y las y los adolescentes reciben terapia y una terapia adecuada, el 90% de las y los adolescentes que cometen prácticas abusivas sexuales no las vuelven a cometer. Entonces, es importante que este fenómeno lo pongamos como en otro apartado aparte, ¿no? Si reconocemos que esto es una cosa abusiva y que la niña, el niño que sufrió esta circunstancia, evidentemente necesita ayuda y evidentemente es una víctima de abuso sexual. Pero el trato que le vamos a dar al adolescente también por un tema de derechos que tienen los menores de edad es atender esta problemática para darle una solución. Y de hecho, atender a estos adolescentes también es una medida de prevenir la violencia sexual. Si no queremos que esto siga creciendo, hay que tratarlo como desde el origen para poder prevenirlo, ¿no? Ahora sí vamos a ver qué es la violencia sexual en la infancia. La violencia sexual en la infancia es toda acción en la cual un adolescente o adulto induce a un menor a realizar cualquier actividad sexual mediante el uso del poder, el engaño o la persuasión, con el fin de gratificar el deseo sexual del agresor. La violencia sexual es evidentemente cuando tenemos mucho desequilibrio de poder, cuando además la gratificación sexual que tiene la persona adulta, pues es muy diferente a la que pueden tener niñas, niños o adolescentes. A muchas personas les cuesta mucho trabajo creer que un adulto pueda convencer a un adolescente y la verdad es que los adolescentes son los que más, las y los adolescentes son los que más estigmatizados están así de no, pero si a ellos también les gusta, pero si ellos eran los que querían, pero si ellos lo provocaron, pero y la verdad es que lo que tenemos que entender es que este es un tema de poder, este es un tema de control, este es un tema de manipulación. Y los adolescentes, aunque creamos que están muy revolucionados, no tienen la misma situación que tienen las y los adultos, ¿no? Hay tres tipos de violencia sexual con contacto físico, que a eso nos referimos a todas caricias, besos, no solo a la penetración oral, anal o vaginal, sino a cualquier contacto en donde es físico este tema. También existe la violencia sexual sin contacto físico, por ejemplo, la que se da en línea. Actualmente por la pandemia no saben este fenómeno cómo ha crecido en todos nuestros países. Tanto el grooming que es cuando un adulto haciéndose pasar por un menor de edad va seduciendo a una niña y un niño hasta que consigue fotografías sin ropa, en posiciones eróticas, o incluso a veces no solo consigue fotografías, sino llega a tener citas presenciales con las niñas y los niños. Eh, Existe también el sexting, que es cuando ellos generalmente se toman fotos que pueden ser en su círculo de confianza incluso medio inocentes, ¿no? Por ejemplo, muchas niñas cuando están en su desarrollo comparten fotos de sus senos que están creciendo y a veces hay un grupito de chicas que pasan sus fotos sin ropa de cómo sus senos van creciendo. Pero el sexting se convierte cuando estas fotos salen de este círculo de confianza, ¿no? Y entonces se viralizan y se vuelven justamente se vuelven una forma de atacar a las personas que tuvieron esta situación, ¿no? Tenemos que recordar que todos los seres humanos tenemos derecho al erotismo, pero lo que no tenemos derecho es a compartir la intimidad de otras personas, ¿no? También en muchas ocasiones a veces culpabilizamos a las víctimas, ¿no? Ellos tienen la culpa por tomarse fotos. No, el problema no es tomarse una foto, el problema es después compartirla y sacarla
de muchas circunstancias que son realmente, que pueden poner en peligro la integridad, la vida, no solamente de las y los niños, sino también de sus familias, ¿no? Y tenemos por último la explotación sexual, que la explotación sexual, bueno, en mi país, en México, lamentablemente tenemos el segundo lugar a nivel mundial en pornografía infantil. Actualmente ya no se le quiere llamar pornografía infantil, sino material probatorio de abuso sexual infantil. Hay en varios países una iniciativa que se llama Te Protejo, que justamente lo que busca es poder quitar de la red todo este tipo de material y además encontrar a los culpables y hacerlos pagar, porque si vemos una fotografía de niños en posiciones eróticas, esa es la prueba evidente de que esas niñas, esos niños están sufriendo violencia sexual, ¿no? Tenemos la explotación sexual comercial como la pornografía infantil, como también los viajes de turismo, como la trata de personas para fines sexuales, y eso la verdad es que ha crecido muchísimo, ¿no? En la pandemia, por ejemplo, yo la verdad es que yo también tenía antes como la idea de que la trata de personas o, la, o el turismo sexual de niños o incluso la pornografía infantil era un tema solamente como del crimen organizado, ¿no? Y he tenido que aprender lamentablemente que no es así, que muchas familias, aunque nos cueste mucho trabajo creerlo, muchas familias por situaciones económicas, ellos mismos toman las fotos de sus hijos y las suben a la red y cobran por ello, ¿no? O ellos mismos ofrecen citas eróticas con sus hijos para poder tener un ingreso económico, y eso se acrecentó en la pandemia, pues por la problemática que se tuvo, ¿no? El abuso generalmente tiene una dinámica, es un proceso que se desarrolla con el tiempo, no es una cosa que pase de un día para otro. Muchos de nuestros programas de prevención de abuso sexual infantil habla de que los niños se cuiden de extraños. Acá en México, los mexicanos recordarán que cuando nosotros éramos niños, había un anuncio que siempre decía, mucho ojo, ¿no? Y todos los anuncios de mucho ojo, de cuídate, mucho ojo, era de los extraños, del que viene y dice que te subas a tu coche, bueno, la verdad es que el abuso sexual no pasa con extraños, ¿no? El 60% de los casos pasa al interior de la familia y entre un 80% de los casos es una persona muy cercana al vínculo familiar. O sea, son papás, tíos, abuelos, hermanos mayores. ¿Por qué hablo más de hombres? Porque la mayoría de los agresores sexuales son varones. Mujeres, sí hay mujeres agresoras, ahorita también lo vamos a ver, pero son menos. Eh, Generalmente la violencia sexual ocurre dentro de un vínculo de confianza, de seguridad, en donde esto va pasando de forma paulatina. La víctima poco a poco va siendo manipulada para poder establecer este vínculo erótico con el agresor. No es algo que pase de un día a otro, no es algo que la niña y el niño puedan identificar fácilmente. Es algo en donde poco a poco se va ejerciendo control y sometimiento, ¿no? Ahora, el sometimiento es un sometimiento no agresivo, o sea, es una agresión, evidentemente, esto es un tema de violencia, pero el problema es que esta violencia viene enmascarada de una cosa para la que biológicamente no estamos preparados, ¿no? O sea, viene enmascarada de ternura, de cariño, de afecto, de preocupación, de te quiero, eh, cuando en realidad lo que se está buscando pues es una gratificación sexual, ¿no? La violencia sexual infantil implica un abuso de poder y de confianza en la que el agresor establece una relación totalizadora, ¿no? Esto es, sexualiza los lazos afectivos e involucra a niñas, niños y adolescentes en conductas sexuales. La dinámica del abuso tiene tres factores importantes: el agresor, las víctimas y los terceros. Ahora, si se fijan aquí, los terceros están más grandes en este circulito porque son los más importantes. Ahora, estos terceros nunca son personas que físicamente vean el abuso, ¿no? Si cualquiera de nosotros viera físicamente un abuso, la verdad es que por más mal que estemos emocionalmente o mentalmente, seguramente le pondríamos un alto. El problema que tenemos es que nadie lo ve tal cual. Lo que vemos son síntomas, son signos, son pequeñas señales que a veces a nosotros también como testigos nos tienen muy confusos de qué es lo que está ocurriendo. Pero en la medida en que tengamos más claro este tema,
va a ser mucho más sencillo y más fácil que nos demos cuenta de cuando una niña o un niño está sufriendo violencia sexual y que entonces podamos actuar. Porque algo que está aquí que es muy importante, que tal vez podríamos ponerlo como un circulito de fondo que abarca los 3 círculos que vemos, es el silencio. El silencio es un factor con el que vamos a estar luchando todo el tiempo porque a ninguna persona, a ninguna víctima le gusta hablar, pero a ninguna persona nos gusta hablar de algo que nos causa vergüenza, culpa o nos causa mucho dolor. Nuestro cerebro siempre quiere olvidarlo. Los agresores no tienen ningún deseo de poder hablar del tema o de echarse de cabeza, ¿no? Y a los terceros, cuando vemos estas cosas, también nos cuesta mucho ponerlo en palabras. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver cómo le hacemos para que esta dinámica del abuso no, pues no crezca, ¿no? ¿Quiénes, ¿Quiénes son víctimas de esta situación? ¿Quién es una víctima? Fíjense que yo hace muchos años, yo también decía que las víctimas eran, pues generalmente niños o niñas con alguna vulnerabilidad, niñas y niños que tenían problemas de autoestima, que tal vez eran niños que no tenían buenos cuidados parentales, que eran niños que estaban en una situación de vulnerabilidad, pero lo real es que no es así. ¿Quiénes pueden ser víctimas de violencia sexual? Toda niña, niño o adolescente puede ser víctima de violación o abuso sexual. No existe un perfil o característica específica que determine la ocurrencia del abuso. Puede presentarse en todos los niveles socioeconómicos, religiosos, educativos y en cualquier etapa de la niñez y la adolescencia. Hoy sabemos que esto le puede pasar a cualquier niña o niño, no necesariamente a alguien que tenga una condición psicológica determinada, sino que a todos les puede pasar. También, fíjense, yo también hace mucho tiempo decía que todos los agresores eran enfermos mentales, ¿no? Hoy sabemos que no es así, que existen los pedófilos o agresores primarios, que estos sí tienen una parafilia, que tienen una estructura en donde de preferencia se sienten atraídos sexualmente hacia niñas, niños. Cuando son niñas y niños les llamamos pedófilos, cuando son, o sea, menores de 12 años, cuando una persona tiene atracción por niños y niñas menores de 12 años, le llamamos pedófilo. Cuando es entre 12 y 18 años, les llamamos efebofílicos. Pero estas personas sí tienen una condición psicopatológica que los hace preferir a sentirse atraídos sexualmente hacia niñas, niños o adolescentes. También tenemos algo que queremos hacer una distinción y que le llamamos pederastas, que son agresores secundarios, que estos no tienen una psicopatología y son la gran mayoría de los agresores sexuales. Son generalmente varones, heterosexuales, de más de 35 años, que generalmente son papás, tíos, abuelos, personas cercanas, que son funcionales en muchas cosas. A veces ni siquiera son tan carismáticos. Los pedófilos son muy carismáticos, pueden abusar de una gran cantidad de niños. Estos pederastas no, su preferencia sexual no es exclusiva hacia niños, generalmente están casados y generalmente sus parejas podrían decir, yo no entiendo, pero si él y yo tenemos una intimidad increíble, pues aunque tengan una intimidad increíble, ahí podrían tener más una situación de violencia que se activa sobre todo cuando tienen situaciones de estrés, de ansiedad o de depresión. En este tipo de circunstancias, cuando baja su autoestima, cuando tienen problemas emocionales, sociales, en el trabajo, podrían agredir a niñas, niños o adolescentes y generalmente la agresión pues va dirigida hacia las niñas, niños y adolescentes más cercanos que tienen, hacia sus hijos, sobrinos y personas de su familia, ¿no? También tenemos, aunque no son agresores y no los queremos considerar agresores, pero los ponemos aquí para que se entienda, los adolescentes que cometen prácticas abusivas sexuales, que como ya expliqué hace rato, generalmente son adolescentes que también vienen ellos de haber sufrido situaciones de violencia, ¿no? Y mujeres agresoras sexuales. La verdad, la estadística dice que solamente entre el 3 y el 5% del total de agresores sexuales son mujeres, pero lo que se ha visto es que, por ejemplo, cuando la agresora es la madre, el daño emocional que dejan las víctimas es muy alto. Hay dos estadísticas que son muy graves. La primera es que muchas de los asesinos seriales o de personas que son considerados criminales
como de un alto rango, o sea, que son peligrosos, cursan con abuso sexual de su mamá o de una mujer, ¿no? Y, y el otro caso son personas, las y los adolescentes que se suicidan. Muchos de las y los adolescentes que se suicidan han sufrido violencia sexual por parte de su mamá. Mientras la persona o sea, más responsable haya sido de su seguridad y más cercana esté a sentir a las niñas y a los niños, a darles buenos tratos, a darles una crianza adecuada, y no lo hizo, el abuso se vuelve más grave. O sea, es mucho más grave cuando es de mamá, de papá, de una persona muy cercana a la familia, del abuelo, del hermano, ¿no? Se vuelve una situación evidentemente para la víctima mucho más complicada de hablar, más complicada de entender y más complicada de elaborar y de tener una recuperación, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas que nosotros podemos ver en niñas y niños que están sufriendo violencia sexual? El primero es tener cambios drásticos en el estado de ánimo. Otro es sentir mucha apatía hacia cosas que antes les gustaban y que les proporcionaban placer. Tener trastornos de alimentación como ser comedores compulsivos o como ya no querer comer o sea, anorexia o tener incluso problemas de bulimia, ¿no? Muchos de los trastornos de la alimentación evidencian que hay personas que están sufriendo alguna situación de violencia, ¿no? Cambios en el sueño como tener insomnio, terrores nocturnos, ansiedad extrema a la hora de dormir, miedos que antes no tenían, ¿no? O sea, niños que antes dormían perfecto toda la noche y ahora se despiertan mucho. Otra cosa es que pueden mojar su cama, ¿no? O hacerse popó, o sea, que tienen eneuresis o encopresis, cuando ya habían podido controlar bien sus esfínteres. Otra característica es que pueden presentar bajo rendimiento escolar, aunque yo también quisiera comentarles, porque aquí hay personas que tienen colegios, ¿no? A nosotros nos ha pasado en Guardianes que cuando vamos a trabajar a los colegios y generalmente hacemos una evaluación que se llama de MASI, Detección del Maltrato y de la Violencia Sexual Infantil, y otro que se llama BASI, Vulnerabilidad al Abuso Sexual Infantil. Cuando hacemos generalmente estos exámenes, encontramos que muchas niñas y niños que son el abanderado de la escolta, el niño que sale en el cuadro de honor, el que tiene una mejor calificación, resulta que también nos sale positivo a vulnerabilidad al abuso sexual infantil, ¿no? Y entonces muchos maestros dicen, no puede ser esta niña porque es la niña más aplicada de la escuela. Bueno, muchos niños que tienen más recursos familiares, en lugar de presentar bajo rendimiento escolar, se vuelven los mejores en la escuela, porque una de las formas para poder evitar el dolor emocional también es refugiarse en este tipo de cosas, de actividades que son positivas, ¿no? Otra cosa que pueden presentar es ser miedo a ser revisado por un médico o miedo a estar desnudo. Hay muchas niñas y niños que empiezan a cambiarse, se meten al baño y se cierran la puerta para poder quitarse la ropa, o incluso se meten abajo de sus cobijas y se empiezan a cambiar. Otros que pueden tener lenguaje sexual no adecuado a su edad o estar hipersexualizados, que los vemos y pareciera como que saben más cosas de sexualidad que no son adecuadas a su edad. O también que pueden tener juegos y prácticas, como ya vimos, como las conductas sexuales problemáticas. Pueden hacer juegos que sean explícitamente eróticos o dibujos en donde encontramos que hay que dibujan partes privadas del cuerpo, que dibujan el pene, la vulva, este tipo de cosas, ¿no? Hay dos síntomas que yo creo que son los que debemos de tener más presentes, más que todos estos que mencioné, porque yo diría que todos estos síntomas de los que hablé son como síntomas secundarios de lo que realmente pasa. Los síntomas profundos de la violencia sexual son, y de los desórdenes traumáticos son la amnesia y la disociación. Estas dos cosas son la clave para saber si alguien vivió una experiencia traumática y una experiencia de abuso sexual.
los seres humanos nos defendemos del dolor emocional y lo que hace nuestro cerebro para poder no tocar ese tema es desarrollar amnesia. Muchas personas me dicen, no, mira, yo seguro tuve una etapa, una vida feliz, porque de los 3 a los 7 años no me acuerdo de nada, ¿no? Y de adultos damos por hecho de que no acordarnos de nada es como si todo hubiera estado bien. Pues ahí sí tengo una mala noticia, ¿no? La amnesia nunca es el resultado de que todo estuvo bien. La amnesia es el resultado de que hubo un efecto traumático en la vida, ¿no? Y generalmente no recordar cosas no habla de salud mental, habla de un problema, ¿no? Lo real es que cualquier ser humano debería o debería de poder construir su historia y más o menos recordar de una manera secuencial, cronológica y en orden su vida, ¿no? La amnesia siempre es un síntoma de una experiencia traumática. No estoy diciendo violencia sexual, puede ser cualquier tema traumático, ¿no? Y otro es la disociación. La disociación traumática sobre todo, es un mecanismo de defensa que se utiliza para no poder conectarte con aquello que te está causando dolor. Si alguna vez has tenido alguna experiencia traumática, yo siempre cuento este ejemplo, siempre cuento el mismo ejemplo, pero yo cuando tenía como 18 años estuve en medio de una balacera y no saben de verdad cuánto tiempo me costó volver a pasar caminando por la misma calle donde fue la balacera, ¿no? Las experiencias traumáticas lo que hacen es que no queramos ir al lugar a donde fuimos traumatizados. En el caso de la violencia sexual, la escena del crimen en donde ocurrió este asunto traumático es el cuerpo de la víctima. Entonces, la víctima no quiere estar nunca en contacto con su cuerpo. Por eso todos los síntomas que vimos, o sea, fíjense, si entiendes esto del contacto con el cuerpo, vas a poder entender por qué tienen desórdenes de alimentación, desórdenes del sueño, trastornos de ansiedad, trastornos de no poder controlar sus esfínteres. Si te fijas, lo que yo describí hace rato como todos los síntomas, son síntomas de un desorden traumático, ¿no? De un tema de disociación traumática. Por eso las víctimas no pueden sentir esto. Ahora, si se fijan, ya nos tardamos muchísimo en la plática, casi la mitad del tiempo lo estoy ocupando para describir el problema. Solo lo describimos, ¿no? O sea, cómo funciona el problema, quiénes están ahí, cuáles son las causas profundas de este problema. Ahora, yo quiero invitarte a descubrir qué es lo que pasa en el fondo, ¿no? O sea, qué hay atrás de esto, porque es esto que está ahí significa que pasan cosas más profundas y tal vez estas cosas profundas que pasan afectan a algo más importante de nosotros. Y lo que vamos a ver es la afectación profunda que tiene que ver con nuestro cerebro y con nuestra piel, con la relación que hay entre el cerebro y la piel. La piel es junto con el cerebro el más importante de nuestros sistemas orgánicos, porque el cerebro y la piel tienen el mismo origen, el ectodermo. Cuando nosotros somos apenas un pequeño embrión en la implantación, cuando este embrión se implanta, se convierte en algo que se llama un embrión tridérmico, porque se divide como en 3 partes y cada una de estas partes va a dar lugar a ciertos órganos o ciertas partes importantes para el desarrollo embrionario. Estas partes son mesodermo, endodermo y ectodermo. Esta última parte, el ectodermo, que es la parte más externa de este embrioncito, que es todavía una morulita ahí que está muy extraña, esta da lugar a 2 cosas, a la piel y al cerebro. Ahora, que la piel y el cerebro tengan el mismo origen embrionario es muy importante, porque la memoria más importante que tenemos no es la memoria cognitiva, es nuestra memoria muscular, nuestra memoria táctil y nuestra memoria sensitiva. Esas 3 memorias son mucho más importantes que nuestra memoria cognitiva. Nuestra piel y cualquier espacio de nuestra piel, no solo nuestras partes privadas, cualquier parte de nuestro cuerpo, tiene una memoria impresionante. El tacto es el primer sentido que se desarrolla cuando el embrión mide menos de 3 centímetros y aún no tiene 6 semanas de gestación. Y una cosa que todos debemos de tener muy clara es que las caricias nos constituyen. La forma en la que fuimos tocados de niños nos ayuda no solo en la forma en la que nos apropiamos o no de nuestro propio cuerpo, sino también a estructurar nuestra personalidad. En Francia tienen un dicho que cuando las personas son malhumoradas
y no se relacionan bien y son como antisociales, le dicen que es un oso malamido, ¿no? Porque en la Edad Media se tenía esta creencia de que cuando los osos para sobrevivir necesitaban, evidentemente al nacer, no solo los osos, cualquier animal mamífero, necesita que su mamá con su lengua quite el exceso de placenta que tiene este animalito. Cuando este animal fue muy tocado, muy cercano con su madre, se cree que es como más amable, más cercano, que se puede conectar mucho más. Eh, Se aplicaba igual para las personas. Cuando las personas no habían recibido cariño, afecto, amor, eh, pues entonces eran antisociales, malhumorados y se les veía mal. Tenemos que tener muy claro que una cosa muy importante que necesitamos para nuestro desarrollo son las caricias. Fíjense, Freud pensaba que lo que más nos hacía unirnos a nuestra mamá, lo que más nos conectaba con nuestra mamá, es que nuestra mamá era nuestra fuente de alimento, ¿no? Estudios posteriores, digo, a mí me cae muy bien Freud, la verdad, lo admiro mucho. He leído muchas cosas de Freud, pero en esto sí creo que sí pues, se equivocó mi querido Freud, ¿no? O sea, lo más importante por lo que las niñas y los niños buscan a sus madres no es porque son su fuente de alimento, sino porque son su fuente de afecto y de seguridad. John Bowlby después desarrolló una teoría que ha sido, que la conocemos hasta la fecha como la teoría del apego, en donde hay otras personas, María Anningsburg y otras personas que han investigado qué es lo que, por qué realmente nuestra madre, nuestro padre, nuestro cuidador primario se convierte en una figura súper importante, ¿no? Y esto es porque se convierte en nuestra fuente de afecto. Lo que más buscamos en los demás es este contacto físico. Eso es lo que estamos realmente buscando, el contacto físico. Ser bien tocados. Hay adultos que ya somos grandes y nos cuesta dar un abrazo, que abrazamos así de a 1 metro, ¿no? Que nos cuesta que alguien nos toque, cuando en realidad lo que estamos buscando y lo que estamos necesitando es ser bien tocados, ¿no? Y hay que recordar siempre que el lenguaje principal del sexo es un lenguaje no verbal. También por eso cuesta mucho poner en palabras cuando sufrimos violencia sexual, porque la manera que el sexo tiene en sí mismo de comunicarse es un lenguaje no verbal. Nuestras caricias dicen mucho más que lo que nuestras palabras pueden decir. Entonces, tenemos que entender que el problema no es que alguien te toque, es ser mal tocado, ¿no? Para eso hay que entender la diferencia entre caricia de ternura y caricia erótica. Voy a explicarla muy brevemente. Miren, todos necesitamos caricias de ternura y eso incluso es lo que le tenemos que enseñar a las niñas y niños que tienen que aprender a recibir. Tienen que aprender a recibir caricias de ternura. Las caricias de ternura tienen 3 características. La primera, se dan en público. Todo mundo puede besarse, abrazarse, acariciarse, tocarse en público, en público. ¿Qué le tenemos que decir a los niños? Pues que todo el mundo los puede besar en público, que todo el mundo les puede dar la mano en público, que todo el mundo puede hacerles un cariño, tener un tipo de contacto, un abrazo en público, ¿no? Está muy bien que la gente te abrace en público. 2, las caricias se pueden duplicar, se pueden dar a todas las personas. O sea, como un niño besa a su mamá, podría besar también a su papá, a su abuelita, a su tío, a su hermanito, a su maestro, al padrecito de la iglesia, a su vecino, a quien sea, ¿no? Ese beso que le damos a los demás podría ser un beso que se puede replicar. Y la tercera característica que tienen las caricias de ternura es que la sensación física que nos dejan va a ser una sensación de bienestar, ¿no? Nos sentimos cómodos en nosotros mismos, en nuestro cuerpo y también con los demás. Algo que es importante decirles a los niños es que cualquier caricia, aunque sea en público o aunque sea que a una persona le diga, es que yo así trato a todos, si a ti no te gusta, tienes que decir que a ti no te gusta que te toquen, ¿no? Por ejemplo, tal vez llega la tía que te agarra el cachete, ¿no? Y hay un niño que dice, a mí no, me choca que venga mi tía y me agarre el cachete, ¿no? Es público, ella dice que a todos los niños les agarra el cachete, pero a mí no me gusta, ¿no? Yo no quiero que me agarren el cachete de esa manera. Y lo que tenemos que hacer en ese momento como papás, como formadores, es pedirle al adulto que no vuelva a tocar al niño así, ¿no? Y además garantizarle al niño que vamos a respetar el no que está emitiendo de que no quiere ser tocado de esta manera. Ahora, estas son las caricias de ternura.
Tenemos otras caricias que yo les voy a decir a ustedes ahorita, pues les llamamos caricias eróticas, como dice ahí mi presentación, pero a las niñas y a los niños les vamos a decir que son caricias incómodas, porque la palabra erótica no la entienden y los adultos la verdad nos hacemos muchas bolas cuando se los queremos explicar a las niñas y a los niños, ¿no? Entonces es mucho más fácil, si eres educador, si eres mamá o papá, decirles, lo que no debes de permitir son caricias incómodas. Las caricias incómodas tienen las características exactamente al revés. Uno, se dan en privado, ¿no? El tema es, nadie te puede acariciar escondidas. O sea, si alguien te dice que para besarte se tienen que esconder o que nadie los puede ver, eso no está bien. No vienes y me cuentas para que yo le explique a quien sea, no para que yo lo mate, no para que yo destruya a esa persona, porque hay muchas mamás y papás que cuando quieren dar este tipo de información dicen que nadie te toque. Y si te tocan, vienes y me dices, porque eso es lo peor que te puede pasar, ¿no? Cuando hacemos cuando mandamos ese tipo de mensajes, lo que estamos haciendo es que las niñas y los niños no nos cuenten, no nos cuenten. Lo que queremos es al revés, es que ellas y ellos vengan y nos platiquen, ¿no? Y además también, por favor, no manden el mensaje de que es que si algo te pasa, yo me muero. Muchas víctimas tienen 50 años y no pueden hablar del tema porque piensan que si hablan del tema, su mamá o su papá se van a morir. El mensaje que tenemos que mandar siempre es que los adultos aguantamos y que tenemos toda la fuerza para aguantar. Tal vez no aguantas, o sea, tal vez sí me puedes decir, no, pero es que sí me muero. Sí, 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 tal vez sí. No se lo digas a tus hijas e hijos, ¿no? O sea, con tus hijas e hijos tú eres su fuente de seguridad. Tú diles, y díselos de la misma manera que dices otras cosas, porque mira, imagínate, ¿no? Si en tu casa es un drama el día que un niño tira un vaso de agua en la mesa por accidente, y sufre un castigo y un grito y un regaño y una amenaza y miles de cosas, pues imagínate si viene y te cuenta que alguien tocó sus partes privadas que tú le dijiste 1.000.000 de veces que nadie le podía tocar, ¿no? O sea, muchos niños y niñas, aunque pudieran tener el lenguaje para hablar del tema, aunque pudieran hablar del tema, no se van a animar a hacerlo porque están cuidando a su mamá, a su papá, o están cuidándose a sí mismos de un castigo, de un regaño. Eh, bueno, las caricias eróticas, uno, se dan escondidas, dos, generalmente son exclusivas, ¿no? Se dice, mira, así como nos acariciamos tú y yo, a nadie más puedes acariciar, así como nos besamos tú y yo, a nadie más se puede besar. ¿Qué hay que decirles a los niños? Que no hay caricias exclusivas, ¿no? Que no es que solamente así entre nosotros tú y yo, no, 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 o sea, si tú quieres darle un beso a quien le quieras dar un beso, se lo puedes dar. Y la tercera característica de las caricias incómodas es que generalmente nos hacen sentir avergonzados, mal, sucios, incómodos en nuestro cuerpo. Si una caricia, sea donde sea, en público o en privado, te hace sentir incómodo, es una caricia que no está bien, ¿no? Es una caricia incómoda y lo mejor es siempre decirle a un guardián protector o a una persona adulta que pueda hablar con ese otro adulto de que de esa manera no me toque, ¿no? Y además hay que hablar del tema. El tema realmente de los niños mal tocados es muy grave. La Organización Mundial de la Salud dice que 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 6 niños sufrirán abusos sexuales antes de cumplir los 18 años. Es decir, el 25% de las mujeres y el 33% de los hombres. Ser golpeado o maltratado o simplemente no acariciado y tocado deja una huella que produce mucho malestar en la vida adulta. Por eso les digo que los protocolos en donde está que nadie te bese, que nadie te abrace, esos no funcionan. ¿Por qué? Porque además, si prohibimos eso en un colegio, si por ejemplo en el colegio nuestro protocolo dice que ningún adulto abrace a un niño, lo que estamos invitando es a que se abracen escondidas, ¿no? Porque entonces, como todos sabemos que es una prohibición que los demás nos vean, pues si nos queremos abrazar, que obviamente va a haber un momento en que nos queramos abrazar. Eso a todos nos gusta, ¿no? A todos los seres humanos nos gusta que alguien nos abrace, que alguien nos mire bonito, que alguien nos toque de una forma adecuada. Estamos hechos para el contacto. Nuestra piel necesita el contacto, ¿no? Necesitamos ser acariciados y tocados y ser bien tocados varias veces al día para tener un desarrollo neurológico sano. Justo de eso es lo que les quiero explicar. Lo más importante con el tema de la piel es el desarrollo neurológico que vamos a tener. Este es un tema muy profundo que evidentemente en la práctica no tengo tiempo para explicarlo, pero quiero invitarlos a que lean varios libros que les pueden servir para entender este desarrollo neurológico. El primero que les quiero recomendar es este del que voy a hacer esta pequeña lámina, que se llama El cerebro del niño, del doctor Daniel Siegel. Este es un libro que incluso ha sido bestseller. Tiene otro libro que también se me hace que es muy bueno, que se llama El cerebro afirmativo, también del doctor Daniel Siegel. Eh,
Hay dos libros para adolescentes que creo que vale la pena leer. Uno que se llama Tormenta Cerebral del doctor Daniel Siegel y el otro se llama La invención de uno mismo de Sarah Brayam. Le voy a pedir a Naye que les apunte estos 4 libros que estoy diciendo, que se los apunte ahí en el chat para que tengan la bibliografía y puedan ustedes buscarlos y leerlos. Pero miren, muy simple la idea es la siguiente. Nuestro cerebro es como el puño de una mano cerrada, ¿no? Es más o menos, la idea es que nuestro cerebro está en capas, como vemos el puño de la mano. El sistema límbico sería nuestro dedo pulgar que estaría en medio y el cerebro va así. Esta parte de mi mano, déjenme quito el reloj porque tal vez estorba, esta parte de mi mano sería como la médula espinal, ¿no? Este cerebro, explica el doctor Daniel Siegel, pues tiene, todos hemos escuchado por ahí una definición que es más pedagógica para que se entienda, no es exactamente así, pero es para que se entienda que el cerebro está dividido en 3 partes, que tenemos un cerebro reptiliano, que es la parte de abajo, un cerebro límbico, que sería un cerebro mamífero, que sería nuestro sistema límbico, y un neocórtex frontal, que sería la parte de arriba de nuestro cerebro, ¿no? Donde están donde podemos tomar, tenemos habilidades ejecutivas regulatorias, donde está nuestra capacidad de lenguaje, donde está nuestra parte más humana, ¿no? Tenemos 3 cerebros en uno. El doctor Daniel Siegel hace una explicación que a mí se me hace muy bonita y él nada más la divide en 2. Como estoy diciendo, estas divisiones son solo pedagógicas, ¿no? Para poder entender cómo funciona el cerebro. Él dice que nuestro cerebro es como una casa de 2 pisos. En la parte baja del cerebro está, hagan de cuenta, como la mitad, o sea, la mitad del sistema límbico y la parte baja del cerebro, que es el cerebro reptiliano, y en la planta alta del cerebro está la mitad del sistema límbico y todo el neocórtex frontal. Quiere decir que en la parte baja de nuestro cerebro están todas estas situaciones instintivas, como el instinto de lucha, de huida o de paralizarnos y congelarnos, todas las cosas que tienen que ver con nuestra sobrevivencia. Y en la parte alta del cerebro, pues están todas estas funciones, como la empatía, nuestras neuronas espejo, la parte que nos hace ser sociables y relacionarnos con los demás. La buena noticia es que el doctor Daniel Siegel dice que todos tenemos la capacidad de desarrollar la estructura de nuestro cerebro de la parte baja y de la parte alta. Todos la podemos desarrollar, todos los seres humanos. Ahora, lo que no tenemos, todos los seres humanos, es una escalera que conecte la planta alta con la planta baja. Esa escalera es la mente. Y la mente se forma por la manera en que fuimos tratados de niñas o de niños. Es decir, que cuando recibimos amor, cariño, ternura, caricias de bienestar, caricias de ternura, tenemos una escalera grande de concreto por la que podemos subir y bajar en cualquier momento de nuestra vida por esta escalera. Pero cuando lo que sufrimos fue maltrato, golpes, abuso, violencia sexual, esa escalera pues está muy frágil o no se construyó. O la forma de construirla es con mucho miedo. Cada vez que generamos miedo, esa escalera se derrumba. Cada vez que generamos bienestar, esa escalera se fortalece. Entonces, hay personas que están refugiados en una parte de su cerebro y que no usan el cerebro plenamente. Por ejemplo, hay personas que para todo le buscan una cosa intelectual, ¿no? Tal vez están refugiados en la planta alta del cerebro, pero eso los priva de conectarse con el placer de la vida, con alimentarse bien, con disfrutar de la compañía, de la cercanía, de todas las cosas que la vida nos ofrece. O hay personas que están solamente en la parte instintiva, que incluso cuando los tocamos se ponen en pie de lucha o en pie de huir, ¿no? O tienen mucho miedo y están corriendo, o están siempre peleando, ¿no? Muchas víctimas están instaladas en alguna de estas partes del cerebro, o intelectualizando su abuso o reaccionando a su abuso, ¿no? Y lo que queremos es que todas las personas conecten estas 2 cosas del cerebro. ¿Por qué? Porque la inseguridad y la seguridad la necesitamos. Cuando nosotros las podemos mezclar y juntar adecuadamente, vamos a tener experiencias de aprender a fluir, ¿no? Fluir es lo que nos va a ayudar a poder saber que existen los peligros, pero que también existe la manera de sobreponernos a ellos.
Porque miren, ¿qué es lo que le pasa a nuestro cerebro ante la respuesta a un peligro, ¿no? ¿Qué pasa cuando estamos en una situación de mucho peligro, como en un incendio? Vamos a pensar que ahorita donde tú estás, aquí dice un lugar público, pero vamos a imaginar que hay en tu casa de repente alguien grita, fuego, fuego, ¿no? Y tienes que hacer algo. Muchas personas saldrían corriendo, muchas personas se paralizarían, tal vez otras buscarían, qué sería lo más adecuado, tal vez buscarían un extintor. Todos reaccionamos diferente cuando tenemos una situación de peligro, porque lo que le pasa a nuestro cerebro es lo siguiente. Mira, cuando tenemos un estado mental de calma, lo que funciona es nuestra neocorteza, la parte más alta del cerebro, y la corteza. Ahí nuestro nivel cognitivo se vuelve abstracto y creativo, es decir, podemos solucionar problemas, resolver conflictos, hablar con claridad, expresar nuestro punto de vista. El sentido del tiempo se va a pasado y a futuro, todo nos importa, y la esfera de preocupación es el mundo. Esta información a muchas personas, esto que estoy explicando ahorita les gusta mucho. Si esto les interesa, podrían leer un libro de una argentina, que a mí se me hace una persona que es experta en este tema, que es la doctora Sandra Baita. Este libro del que estoy tomando esta información se llama Rompecabezas, una guía introductoria al trauma y la disociación en la infancia. Lo podrían revisar. Es un libro que además, si ustedes están en el sur, pueden encontrar otros libros de la doctora Sandra Baita. Tiene un libro para niños que se llama Esto no me pasa a mí, para explicarles la disociación traumática, que creo que es muy, muy bonito y muy adecuado para poder hablar de este tema, ¿no? Entonces, miren, cuando estamos en calma, nos preocupa todo el mundo, todo nuestro cerebro funciona bien y estamos en mucha paz, ¿no? Esto es un tema importante. Cuando estamos en alerta, cuando ya no estamos en calma, cuando vamos a pensar, por ejemplo, recordemos todos cuando nos dijeron que estaba esta pandemia del COVID-19 creciendo, ¿no? Todos nos pusimos en alerta, ya no nos funciona la neocorteza, nos funciona solo la corteza cerebral y la subcorteza. El nivel cognitivo se vuelve racional y concreto, por eso hacemos compras de pánico, no todo el mundo sale a comprar papel de baño y servilletas. El sentido del tiempo se va a días y horas, ya solo te preocupa cómo está esta semana, cuánto tiempo va a durar, y la esfera de preocupación es tu comunidad, ¿no? ¿Cuántos contagiados tenemos? ¿Cómo vamos en este tema? ¿Dónde ha habido un brote de COVID? Cuando estamos en una situación de alarma, como cuando tiembla, ¿no? Cuando va a temblar, o cuando viene un huracán, un ciclón y suena la alerta, la alarma para decirnos que tenemos un peligro, ya no nos funciona la corteza, sino solo la subcorteza y el sistema límbico. El nivel cognitivo se vuelve emocional e irracional. Por eso, por ejemplo, eh, en un temblor todos le hablamos a nuestra familia, ¿no? Para ver cómo están. El sentido del tiempo se va a horas y minutos, y la esfera de preocupación es nuestra familia. Solo nos preocupa cómo está nuestra familia o nuestros seres queridos. Pero cuando tenemos una situación de miedo, lo que funciona es el sistema límbico y el cerebro medio. El nivel cognitivo es totalmente reactivo. El sentido del tiempo se va a minutos y a segundos, y la esfera de preocupación es uno mismo, ¿no? Cuando alguien tiene miedo, podría incluso no importarle a los demás, o cuando ya ve, dice, ay, ¿dónde está fulanito? ¿No? O sea, quieres sobrevivir y de verdad puedes perder incluso a tus hijos de vista, a, a, a tus alumnos, a quien sea, ¿no? Y cuando tenemos situaciones de terror, ya no funciona ni siquiera el sistema límbico, solo el cerebro medio y el tallo cerebral. El nivel cognitivo se vuelve reflejo, se pierde la noción del tiempo, y lo único que preocupa es la integridad del cuerpo. Por eso, cuando hay situaciones de mucho miedo, hay gente que incluso puede salir desnuda y que pues no sabe qué hacer no le importa todo lo demás, no le importa ni su buen nombre, ni su fama, nada, ¿no? O sea, le importa sobrevivir, te importa solamente que la integridad de tu cuerpo esté bien. Entonces, fíjense, ya vimos, ya describimos el problema, ya descubrimos que hay algo más en el fondo, que lo del fondo, o sea, cuando queremos tratar la violencia sexual, por lo que nos debemos de preocupar es por desarrollar cerebros más en calma, cerebros que tengan una mejor estructura. La estructura del cerebro se forma en los primeros 6 años de vida, es decir, cómo va a ser la arquitectura cerebral.
Y la arquitectura cerebral es muy importante porque si tú vives en una ciudad como yo vivo en la Ciudad de México y todos los días nos peleamos con el tráfico y no podemos aquí con el tráfico de tantos coches, en realidad con lo que nos peleamos todos los días en el tráfico es con un problema de estructura de la ciudad. Si la ciudad cuando se hizo se hubiera planeado de una manera diferente y tuviéramos avenidas más grandes, más amplias, con mejores formas de circulación vehicular, pues no sería un problema, ¿no? El problema es que la ciudad, pues esta al menos la Ciudad de México nunca se planeó, ¿no? Y nunca se pensó que fuera a ser el monstruo que es. Y entonces, pues vamos aquí todos a 2x2 en nuestro coche, sin poder avanzar, ¿no? Haz de cuenta que el cerebro le pasa lo mismo. Los primeros años de vida construye su arquitectura cerebral y genera avenidas para la conexión neuronal, para poder desarrollar más sinapsis y para hacer esto que te digo de la escalera, ¿no? Este ejemplo de la escalera es muy bueno. La escalera es la mente que va a conectar todo nuestro cerebro. Cuando de niños recibimos buen trato, es como si nos hubieran hecho avenidas grandes y entonces de grandes cuando tenemos estrés, nos corren del trabajo, perdimos un novio, una novia, terminamos un matrimonio, tenemos una avenida grande que puede ayudarnos a gestionar todas estas cosas. Es decir, tenemos técnicas de afrontamiento, formas de afrontar esos problemas que la vida cotidiana nos va a dar. Cuando no recibimos cariño, ternura, tenemos una avenida chiquita. Entonces al rato, aunque te deje el novio que tenías una semana con él, no puedes con eso, ¿no? Aunque te corran del trabajo que ya estaba súper aburrido y que ya de verdad te están haciendo un favor, te están invitando a que busques otra opción en la vida, lo tomas como una catástrofe y te quieres suicidar, ¿no? Eh, Porque la avenida, la construcción para poder desarrollar una muy buena conexión neuronal está totalmente sin construir, ¿no? O es muy poquita. Ahora, el tema es cómo le hacemos para poder construir una cosa diferente, ¿no? Para soñar con que podemos tener niños más conectados con un cerebro mucho más sano y mucho mejor. Pues vamos a soñar e imaginar. Vamos a soñar e imaginar primero con los derechos de los niños, ¿no? Que los derechos de niñas, niños y adolescentes son una realidad, ¿no? Sabemos que el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos de los Niños define a la violencia contra niñas, niños y adolescentes como toda forma de perjuicio o abuso físico, mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual. Y en este sentido, pues, el abuso sexual va en contra de los derechos de los niños. Y lo que necesitamos, pues, es tal vez diseñar cosas que nos ayuden a poderle dar a las niñas y a los niños espacios más seguros, relaciones más afectuosas y sobre todo la posibilidad de desarrollar un cerebro más sano y poder alcanzar todo su potencial psicológico, emocional y relacional. Entonces, tal vez para eso lo que necesitamos es diseñar, y entonces lo mejor para prevenir es diseñar una educación sexual fundada en el amor, ¿no? Necesitamos saber que la sexualidad pues está presente a lo largo de toda nuestra vida en cualquier contexto en el que nos desenvolvamos. Es decir, que siempre necesitamos recibir formación al respecto, ¿no? Y es más, si no la tuviste tú de niño o de niño, con mayor razón ahora necesitas una educación sexual adecuada. Las niñas y los niños necesitan una educación sexual adecuada a su edad y a su sensibilidad. La primera educación sexual que le podemos dar a las niñas y a los niños desde el día uno es abrazarlos y besarlos adecuadamente. Esa es la primera educación sexual. Cómo los besamos, cómo los tocamos, cómo los acariciamos. Eso educa. Hay que recordar que la forma de aprendizaje de la infancia es el aprendizaje vicario. Enseñarles cómo ser bien tocados es una buena cosa. Ya cuando están más grandecitos, que tienen 2, 3 años, que pueden comprender muchas cosas, hay que enseñarles la diferencia entre caricia de ternura y caricias eróticas. Hay que enseñarles también las partes del cuerpo por su nombre. Ahorita las voy a mencionar un decálogo de cosas que hay que enseñarles a los niños desde un espacio más positivo. Necesitamos promover el buen trato y ser conscientes de que la salud y el bienestar integral y de la seguridad de niñas, niños y adolescentes es lo más importante. Construir entornos seguros en donde podamos relacionarnos adultos, adolescentes y niños es lo más importante. Los adolescentes necesitan mucho contacto físico. En la adolescencia pasa una cosa muy interesante que es la poda neuronal. Y la poda neuronal no es que los adolescentes en la adolescencia estén hormonales o que tengan problemas emocionales o que, sí, como son
tan hormonales, su sexualidad está alborotada. Eso no, ese es un mito de la adolescencia. En la adolescencia los adolescentes no están hormonales. Lo que están teniendo es algo que se llama poda neuronal, que es como una remodelación a su cerebro. Esta remodelación al cerebro lo que va a generar es que las y los adolescentes rescaten de su infancia los recuerdos primordiales que van a dar lugar a su vida adulta. Esta es una oportunidad muy grande que la vida da, sobre todo a papá y a mamá, que no hicieron bien las cosas en la primera infancia, de hacerlos bien ahora, que están grandecitos. Y eso significa, un punto importante es que las y los adolescentes necesitan mucha compasión, comprensión, escucha activa y sobre todo necesitan cariño, ¿no? En lugar de alejarnos de ellos porque están hormonales, están raros y son insoportables y tienen un mal carácter, el fondo es que hay que entender qué le está pasando al cerebro de estos adolescentes para que podamos generar conexión. Los seres humanos, mientras más conexión social desarrollamos, también nuestro cerebro desarrolla más conexiones neuronales. Y necesitamos ver la sexualidad como el resultado de la integración de 4 potencialidades humanas: la reproductividad, el género, el erotismo y la vinculación afectiva interpersonal. Estas cosas las necesitamos y son construcciones biológicas, sociales, culturales, que necesitamos, pues las sociales y las culturales, algunas irlas cambiando, tener sociedades más colaborativas, y las biológicas conocerlas, saber cómo funcionan para poder desarrollarnos con ellas, ¿no? Entonces, bien, yo les quiero proponer un decálogo para prevenir la violencia sexual en la infancia, que consiste en, primero, decirles a las partes del cuerpo por su nombre, sobre todo a nuestros genitales, decirle pene, testículos, vulva, vagina, senos. Es muy importante reconocer que la vulva es la parte externa que vemos. Ese es su nombre correcto. Vagina es la parte interna. Pero los niños tienen que saber las partes del cuerpo de su nombre, como saben que esto es nariz, boca, ojo, oreja. Y no son nombres malos, no son nombres feos, no son nombres... Por ejemplo, mucha gente dice, es que yo no le quiero decir que se llama pene porque se oye horrible. No, ese es el valor que tú le das a esa palabra ahora. Pero si tú no le pones el nombre correcto y le ponemos 10,000 apodos, generamos mucho tabú al respecto, ¿no? Un punto muy importante, decirle a las partes del cuerpo por su nombre. Segundo punto, enseñar la diferencia entre caricias de ternura y caricias eróticas, que ya expliqué. Enseñar que nadie puede tocar, ver, fotografiar sus partes privadas, ni puede enseñarle, pedirle que toque o le tome fotos a sus partes privadas. Educar la afectividad buscando que niñas y niños puedan ser respetados cuando no quieren saludar a alguien de beso o de abrazo. Enseñarles que nadie puede tocarlos si esto los hace sentir incómodos o incómodas. Fortalecer su sentido de seguridad y de pertenencia, recordándoles siempre que son amados de forma incondicional y que por ninguna razón nuestro amor o cariño está condicionado. Fíjense, este 5 es muy importante. Una cosa que es muy necesaria para generar seguridad es que los niños y las niñas se sientan amados siempre. No solo cuando hacen las cosas bien, no solo cuando sacan buenas calificaciones, sino incluso también cuando cometen un error, cuando se equivocan, cuando la riegan. Para eso es muy importante que nuestra forma de disciplinar no sea ni con amenazas, ni con gritos, ni con golpes. La mejor forma de prevenir la violencia sexual o cualquier tipo de violencia es dando un buen trato a las niñas y a los niños. Si quieren saber más de esto, hay un libro que se llama Disciplina sin lágrimas, que puede ayudarles mucho a poder entender qué es lo que se tiene que hacer para corregir un error en los niños y sobre todo para practicar con ellos algo que se llama el ciclo de la conexión. También nosotros en Guardianes tenemos varias pláticas, crianza positiva, buenos tratos, buenos padres, que enseña esta metodología de cómo tratar a los niños de una manera diferente, ¿no? Tenemos también, ay, no es cierto, perdónenme, ya me, ajá, 6. Enseñándoles a respetar límites, es muy importante que tú también respetes los límites que las niñas y los niños te ponen. Por ejemplo, si las niñas estás jugando a las cosquillas y les haces muchas cosquillas y los niños dicen, no, ya no, ¿no? No puedes, cuando un niño te dice ya no, tú seguir haciendo cosas porque entonces ellos comprenden que su no es respetado, ¿no? Enséñales a no guardar secretos, los secretos generalmente son malos. Para que un secreto sea bueno, puedes enseñar que tal vez si hay secretos buenos, son muy poquitos, pero siempre los secretos buenos tienen estas características. Tienen un tiempo de caducidad y saber cuándo, que cuando se devele el secreto, o sea, cuando todos sepamos que el secreto ocurrió, la gente se va a poner feliz. Enséñale alfabetización emocional y aprende a escuchar sus emociones. Aprovecha cualquier oportunidad para explicar qué emoción es y que sentirla está bien y es pasajera, incluyendo las emociones de malestar.
Está bien sentir tristeza. La tristeza es la respuesta amorosa ante una pérdida. Está bien sentir el enojo. Sentimos enojo cuando alguien traspasó un límite. O sea, es bueno que tengamos alfabetización emocional, es decir, que sepamos el nombre de la emoción, que sepamos la diferencia entre enojo, furia, rabia, que se parecen pero no es lo mismo, y que podamos tener un concepto descriptivo y no valorativo de las emociones, ¿no? Para que nos animemos todos a expresarlas la información en alfabetización emocional más importante es saber que cualquier emoción, incluso la vergüenza, la culpa, el miedo, la que sea, la peor emoción que podamos sentir, es pasajera. Solo te sientes así en un rato. Si tú aguantas este momento y la expresas y la sacas, esa emoción se va a ir. Generalmente tomamos malas decisiones en momentos emocionales en que pensamos que así va a ser toda nuestra vida. El mejor regalo que mamá y papá nos pueden dar es enseñarnos que las emociones son pasajeras. Has de saber que siempre estarás de su lado y le creerás, que siempre, pase lo que pase, tu amor es incondicional hacia ellas y ellos. Y lo más importante es enseñarle a descubrir y encontrar un guardián protector. Enséñale quién es un guardián protector. Un guardián protector es alguien que jamás te va a pedir que guardes secretos. Un guardián protector es alguien que siempre te va a invitar a hablar. Un guardián protector es alguien que te va a creer. Un guardián protector es alguien que va a estar ahí para ti. Tal vez no siempre podemos ser los guardianes protectores de nuestros hijos, pero hay que animarles a que encuentren más personas, que encuentren a alguien en la escuela, que encuentren a alguien en su grupo social, entre sus tíos. Siempre el guardián protector debe ser un adulto. Hay que enseñarlos a ver quiénes son los adultos que pueden protegerlos en cualquier circunstancia. Porque fíjense, lo que estamos buscando es un destino, ¿no? Decíamos que diseñar este tipo de metodologías o de cosas más positivas es porque nos tienen que llevar a un destino. Y ese destino es tener madres, padres y cuidadores primarios más capacitados, ¿no? Que puedan dar crianza positiva, que sepan qué es, que puedan corregir con el ciclo de la conexión, no con golpes, dar a madres, padres y cuidadores primarios una sana educación sexual que favorezca la comunicación y el desarrollo emocional con sus hijos, que hablar de sexualidad no sea un tabú en la casa, la sexualidad es parte de nuestra vida, que podamos hablar de ella de una manera que nos permita construir personas más conectadas, más amorosas, hacer que todos los cuidadores primarios entiendan la responsabilidad que tienen en la prevención de la violencia sexual. Para los docentes y el personal administrativo de un colegio o para personas que se dedican a este tema, pues necesitamos conocer nuestro tema en la educación sexual de niñas y niños, entender que la sexualidad es para fluir, conectar y crear. Lo voy a volver a decir, es para fluir, conectar y crear. Fluir no me refiero a esta palabra bonita, me refiero a esto que habla la teoría del flujo de Mihaly Csikszentmihalyi. Naye, si les quieres poner ahí también el libro de Fluir del doctor Mihaly, que explica cómo fluir es esta capacidad que tenemos de estar entre la seguridad y la inseguridad y entender que ambas cosas confluyen en la vida y que yo puedo aprender a fluir con esto. Que a veces voy a sentir inseguridad y que eso no es una cosa para derrotarme. La inseguridad me muestra que estoy en peligro y vamos a tener muchas situaciones de peligro en nuestra vida, pero tenemos que tener formas de afrontarla, de salir adelante, de volvernos resilientes y de salir victoriosos de esta situación. Y que también vamos a tener muchas situaciones de bienestar, muchas situaciones de conexión, de seguridad, que nos van a permitir pues retomar fuerzas para poder vencer las otras, ¿no? Entonces necesitamos aprender a fluir y generar nuestra felicidad. Necesitamos aprender a conectarnos emocionalmente con otras personas, a generar relaciones interpersonales más sanas. Si tenemos personas que, que tienen una mejor, que saben gestionar su felicidad, que se vuelven personas con una situación más enfocada en su propio bienestar, vamos a generar también que no acepten relaciones en donde no les brinden esta misma sensación de seguridad que ya tienen solos, ¿no? Entonces vamos a evitar situaciones dependientes, relaciones tóxicas, relaciones con violencia, muchas otras cosas que aguantamos a veces porque desde niños nos enseñaron que quienes nos amaban nos pegaban, que quienes nos amaban nos hacían sufrir, que el amor duele, ¿no? El amor no tiene por qué doler, el amor de verdad lo que genera es un mejor desarrollo, ¿no? Genera vida, genera que alguien crezca, ¿no? Y la sexualidad es para crear, no solo para crear vida, ¿no?
evidentemente sabemos que la sexualidad crea vida, pues tenemos muy claro todos que la reproducción humana, su origen es la sexualidad, pero es para crear vida en todos los sentidos, para que nos volvamos más creativos, podamos resolver problemas. Que algo también muy importante en las personas que se dedican a este tema, que son docentes, que formadores, es que podamos reconocer los síntomas del abuso sexual. Y sobre todo, pues hay que tener un trabajo personal sobre nuestras propias heridas de la infancia. A veces, les digo, muchas veces todos los que fuimos víctimas, en realidad lo que estamos haciendo es utilizar nuestro trabajo para poder reelaborar nuestro trauma. Y la verdad es que lo mejor siempre es que eso sea otro espacio, ¿no? Hay un espacio en donde las víctimas, los que fuimos víctimas, pues tal vez tenemos que lidiar con la disociación traumática y esto es algo que va de a veces muy bien y que a veces no va tan bien y que tenemos que entender cómo funciona esta situación, ¿no? Pero eso es otro espacio. Cuando nosotros estamos intentando construir situaciones para ayudar a otros, que estamos poniendo nuestra vocación de servicio para poder inspirar a las personas a encontrar mejores caminos en esto, motivarlos a que hagan mejores prácticas, tiene que ser desde otro lugar, ¿no? Tiene que ser sin enojo, sin odio, sin resentimiento, sin culpa, sin vergüenza, más bien creando estos espacios en donde podemos decir, vamos a pensar desde un espacio de verdad más amable, más si no tenemos todavía estas emociones, pues más de curiosidad. Nos vamos a ser muy curiosos con este tema y a profundizar en esto de una manera mucho mejor, ¿no? Y sobre todo muy importante saber primeros auxilios emocionales y protocolos de actuación. Nosotros en Guardianes, digo, está muy mal que esté haciendo tanto comercial, pero en Guardianes damos un curso de primeros auxilios emocionales que son 7 pasos muy concretos que se tienen que hacer cuando escuchamos hablar a una víctima. A veces incluso no estamos, nadie está preparado para escuchar a una víctima de violencia sexual. A mí mucha gente me dice, Charo, tú tienes toda la experiencia en esto, estás súper preparada. No, a mí tampoco me gusta, ¿no? O sea, no es bonito ir a alguien que está rabioso, no es bonito ir a alguien que tiene mucho dolor, por favor. O sea, cualquier persona que se conecta con el dolor de alguien acaba o muy cansado cuando bien le va, o acaba muy dolido también, ¿no? No es fácil escuchar a una víctima, no es fácil, ¿no? No es fácil oír a una persona relatando situaciones que le han arruinado su vida en muchas cosas. No es fácil ver cómo la experiencia del abuso, aunque haya dejado de pasar hace miles de años, sigue presente en la vida de las personas. Es muy difícil, es muy cansado y a veces no sabemos cómo hacerlo. Lo primero que vamos a hacer es aprender primeros auxilios emocionales, que es tener esta capacidad de poderle creer a las víctimas, de poder darles contención emocional, de poder informarles qué es lo que les está pasando de una forma adecuada, sin victimizarlos más, sin revictimizarlos, sin tampoco, muchas víctimas siempre están agarradas solo por la rabia, ¿no? Y muchas formas de terapia también incluso favorecen solamente la rabia. Y es importante, la rabia es una piedra fundamental para la salud emocional, pero hay que ir favoreciendo otras cosas aún desde la primera vez que escuchamos a una víctima. Hay que aprender a normalizar todas las emociones, sobre todo las de malestar que la víctima tiene. Hay que poder eh, pues consolarlo, ¿no? Consolar a las víctimas y siempre hay que llamarlas a la acción al final, hay que llamarlas a que denuncien y a que busquen ayuda psicológica, que sigan hablando del tema. Cuando nosotros sabemos dar primeros auxilios emocionales y seguimos esta metodología que es muy sencilla y es muy fácil de aprender y todos podemos capacitarnos en dar primeros auxilios emocionales que no solamente sirven para el tema de la violencia sexual, sirven para cualquier situación traumática y traumas todos vamos a tener, todos. O sea, puede ser que ya te salvaste de la violencia sexual, ya te salvaste del maltrato físico, ya te salvaste del maltrato emocional, pero tal vez tiembla, ¿no? Hay un huracán, tus papás se divorcian, tu pareja te deja en la vida adulta, te corren del trabajo, se muere alguien que tú amas con todo tu corazón, todos vamos a tener experiencias que nos resulten aterradoras, traumatizantes, difíciles de afrontar. Y lo que necesitamos es saber qué hacer en esos momentos, saber cómo dar primeros auxilios emocionales y saber cómo desarrollar técnicas de afrontamiento para estas situaciones. Y evidentemente, ¿qué necesitamos con las niñas y los niños? Pues necesitamos
que ellos puedan recibir educación sexual de acuerdo a su edad y sensibilidad, que puedan recibir un trato afectivo sano, que les permita entender la diferencia entre caricias de ternura y caricias eróticas, adultos protectores a adultos guardianes, como nosotros les llamamos, de aquellos adultos que no lo son, y sobre todo que permita garantizar un sano desarrollo que les permita tener un cerebro sano. Lo más importante en la infancia es que podamos desarrollar cerebros más sanos, cerebros que puedan desarrollar empatía, resiliencia, conexión emocional. Esto les va a permitir tener relaciones interpersonales más sanas y sobre todo pues poder encontrar adultos guardianes, ¿no? Pues agradezco mucho la atención de este tiempo, ¿no? La verdad es que pensé que tal vez muchos a la mitad ya no iban a estar porque el tema es difícil, pero veo que la mayoría se quedó, entonces espero que el mensaje pues haya sido de utilidad para ustedes. Les dejo aquí la página web de Guardianes con nuestro correo por si tienen alguna duda o pregunta y nuestras redes sociales. Y ahorita si alguien tiene alguna pregunta e incluso quiere abrir su micrófono y contarnos o decirme, o comentarios, ¿no? También hay muchas personas que si no les gustó, si les gustó, cualquier comentario es bienvenido, ¿no? Y también me gustaría preguntarles si con esta información las emociones que tienen para prevenir el tema cambiaron, ¿no? O si se siguen sintiendo igual enojados, tristes, molestos, o tal vez alguna emoción ya cambió, ¿no? Al menos tal vez dicen, ay, ya tengo curiosidad por el tema, ¿no? O pienso que formarme en sexualidad no es una cosa horrible, ¿no? Es una cosa muy bonita. Entonces, bueno, si tienen ahí algún comentario, si quieren en el chat, o si quieren prender su cámara y activar su micrófono también, ¿no? No, ningún comentario. ¿Se durmieron? Dios me ampare, ¿no? Ahí en el chat están apareciendo algunos comentarios. Yana Isabel y Caro tienen la mano levantada. Ah, perfecto. Ana Isabel, por favor. Bien, buenos días. Muy agradecida por el contenido. Es un tema muy fascinante, delicado, complejo, y muy agradecidas por por esas pautas que nos regala. Yo tengo dos preguntas. Una, bueno, en mi profesión pues no soy especialista en este tema, pero básicamente he trabajado en ello, con algunas sobrevivientes. Entonces, sin embargo, me he dado a la tarea de investigar para poder brindar un servicio lo más empático posible, lo más sensible, em, poniendo delante, ¿verdad? Esa comprensión que mencionabas. Entonces, mi pregunta, en alguna manera, en el último momento decías de brindar esa técnica de afrontamiento y tratar de llevar, ¿verdad? Al sobreviviente a una denuncia y a continuar con ese apoyo psicológico. ¿Qué pasa? A mí me dio un dolor, quise tanto, ¿verdad? Pero me dio un dolor cuando la denuncia quizá ya estaba puesta, pero la misma madre no apoyó la continuación de la terapia. Entonces, un poco para seguir evitando el dolor, un poco para no seguir con el tedio. Entonces, y estamos hablando, pues, digamos, de un adolescente que la madre de alguna manera apoya la no continuación de la terapia, de la sanación de este dolor. Esa es la primera pregunta. La segunda es, con el niño o niña pequeño, ¿verdad? Que han sido también víctimas de estos atroces abusos. ¿Con quién tendría que ser mayormente el porcentaje de trabajo? Si sería con el tutor, con el padre, con el directo o hacer un trabajo específico tratando la prevención con el niño, cómo se pudiera. Como le decía, generalmente
los casos que a uno pues le, le solicitan es mayormente de abuso, máxime que pues en un sistema en el que no se trabaja mucho. Y entonces, bueno, uno pues va buscando cómo indagar, cómo investigar a lo poco que uno puede lograr, ¿verdad? Entonces, cómo trabajar así de tal manera que en lugar de atropellar, digamos, más de lo que el dolor que estos niños, niñas están sufriendo, cómo poder ayudar de una forma como más sana, más saludable, más empática. No sé si me doy a entender. Sí, 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 perfecto. Mira, yo creo que nos pones dos temas que son importantes, Ana Isabel. Uno es, ¿cómo le hacemos para trabajar con la familia y también para que la familia comprenda que la terapia que pueden tomar los adolescentes y también ellos es necesaria? Porque las familias también resultan víctimas secundarias de estas situaciones. O sea, el abuso no es una cosa que solamente daña a las víctimas, sino que también daña a sus familias. Y es a veces como lógico que las familias no quieran hablar del tema, fíjate, porque son temas que generalmente pasan en la familia, que son problemas que si se hablan, a veces el abuso no es solamente de esta generación. Muchas mamás a veces no quieren que sus hijos adolescentes hablen de sus abusos porque les recuerdan los suyos, ¿no? Entonces, a veces los abusos son de varias generaciones en donde hablar de este tema, que una generación empiece a tratar este tema, es que toda la familia se empiece a revolucionar, ¿no? Porque entonces es, pero pues a mí también me pasó y a mí también. Entonces, mira, yo creo que siempre el trabajo debe ser poco a poco y a veces las cosas que más funcionan es trabajar con la que tiene la resistencia, por ejemplo, con la mamá. No para el caso de su hija, sino en general, haz de cuenta, trabajar con la mamá en las cosas que le causan miedo, culpa. Muchas mamás también, cuando saben que sus hijos sufrieron abuso, se sienten profundamente culpables, ¿no? Se sienten malas madres, sienten que no los cuidaron de forma adecuada. Entonces, si podemos abordar esas emociones, si podemos generar que se nos hable de los miedos que esta mamá tiene al respecto de que hable, al rato tal vez la mamá es la primera que quiere ir a terapia a ella y quiere que sus hijos también vayan, ¿no? Ahora, este trabajo es como de picar piedra, ¿no? O sea, es poco a poco, pian piano y con mucha paciencia, ¿no? Con mucha paciencia. Ahora, la, la pregunta dos, ¿qué es con los niños? ¿No? O sea, ¿qué es lo que más funciona con los niños? El tratamiento siempre debe ser a las víctimas, ¿no? O sea, evidentemente a sus familias también, pero a las víctimas siempre es importante. Ahora, todos en lo que pensamos del abuso sexual es que deben de recibir solo terapia psicológica, pero como ya dije un poquito en la plática, digo, porque no es exhaustiva, el trabajo más importante es con el cuerpo. Las terapias a nivel mundial que mejor funcionan llevan terapia fisiológica, ¿no? O física. No exactamente, por ejemplo, acá en México cada vez que hablamos de terapia corporal, siempre pensamos en gestal. Digo, y la gestal es muy valiosa y podemos darles terapia gestal en algún momento, pero no me estoy refiriendo a este tipo de terapia corporal como danza o movimiento, juego, sino si ustedes alguna vez han visto la terapia que le dan a niños que tienen parálisis cerebral o que tienen discapacidad motriz, es ese mismo tipo de terapia. La misma terapia que recibe un niño con parálisis cerebral o con algún problema motriz, esa es la mejor terapia para las víctimas, porque el primer paso es lograr que se vuelvan a conectar con su cuerpo. Si alguien es un terapeuta psicológico y manda a los niños también a terapia física, se va a dar cuenta que los niños empiezan a hablar mucho más. O por ejemplo, en Chile y Argentina tienen incluso estas materias de terapia ocupacional, en donde enseñan aquí en México no la tenemos, pero en Chile, por ejemplo, yo la he visto en Paicaví. En Paicaví tienen salas para poder atender a los niños con terapia ocupacional, en donde les hacen, por ejemplo, la idea de estas terapias es que vuelvan a tener situaciones que los expongan a peligros, ¿no? A colgarse de una soga, subir una escalera con obstáculos o una pared con obstáculos. Esto mismo genera la sensación otra vez en el cuerpo de ponerte en peligro. Y la memoria más importante es nuestra memoria corporal.
Entonces, esta memoria activa los recuerdos del abuso y la violencia y hace que uno pueda hablar mucho mejor. Te ayuda a poner en palabras lo que pasó. Ahora, lo más importante no es solamente que las personas entiendan el abuso a nivel cognitivo, sino que entiendan las sensaciones que en su cuerpo tuvo y vuelvan a recuperar su cuerpo. ¿Cómo sabemos que una víctima se está sanando? Está recuperando su cuerpo, está recuperando sus emociones, está recuperando su relación. Entonces, un niño necesita ese tipo de terapia también. Aunque no quiera hablar, o sea, podemos traerlo a terapia a que haga actividades y eso va a empezar a ser muy sanador para él o ella. De nada. Caro. Hola, pues a mí me gustó mucho tu plática, muy excelente, muy clara, muy bonita. Y pues sí, como que tienes mucha experiencia en este trabajo y a mí me das mucha luz como para poder apoyar en lo que yo pueda en mi entorno, ¿verdad? Como, Qué bien. ¿qué puedes hacer? ¿Qué podemos hacer para que no pase más, ¿verdad? Entonces, pues yo te quiero dar solo las gracias Muchas gracias, y como que siento que nos das esas herramientas, bueno, me das para ayudar. Y como dicen, y son guardianes, pues también como guardiana en nuestro lugar, ¿no? Y pues muchas gracias, la verdad, muy, muy bonita, muy excelente. Muchas gracias. Muchas gracias, Caro. Te agradezco mucho tus palabras. Fíjate que estoy pensando en otro libro, ahorita que Caro me estaba diciendo, gracias de que estaba pensando en la respuesta anterior del cuerpo, que no recomendé, y creo que es un libro básico que deben de leer. Es un libro que se llama, el cuerpo lleva la cuenta. El cuerpo lleva la cuenta, déjenme, es el nombre completo, yo nada más estoy diciendo la mitad del nombre. Déjenme, aquí seguramente Nayeli lo va a poner. El cuerpo lleva la cuenta del doctor Onno van der Kolk. El cuerpo lleva la cuenta cerebro, cuerpo y mente en la recuperación del trauma. Así se llama el libro, ¿no? O sea, lo que tenemos que saber todos es que las víctimas tienen una experiencia traumática. Antes, si aquí oyen psicólogos, están psicólogos, antes de diagnosticarlos con algún problema de personalidad, con algún trastorno, con alguna situación de depresión, de lo que quieran diagnosticarlos, primero trabajen la situación traumática, ¿no? Es como el primer paso por donde empezar. Tal vez hay gente que tiene un trastorno de la personalidad, que es borderline, que tiene alguna situación previa al abuso, pero lo primero que vamos a descartar es que tenga este tema de trauma. Entonces, este libro de El cuerpo lleva la cuenta, me parece que es uno de los mejores libros para abordar el tema de trauma. Y otro libro del doctor, este es el doctor Onno van der Kolk y el otro es Onno van der Hart, que es holandés. En Holanda han hecho muchos estudios sobre el trauma y este libro se llama El yo atormentado. Creo que es un libro que puede serles muy útil, sobre todo para ver personas adultas que vivieron abusos sexuales en su infancia. Entonces, creo que también les puede pues ayudar, ¿no? Y bueno, no sé si haya por ahí alguna otra pregunta, comentario. Sí, claro. En el chat una persona puso, Milagros dice, ¿qué hacer cuando la persona es consultada y se cuenta, se enoja y se le tacha de mentirosa? Es muy común, esto es súper común, ¿no? O sea, siempre creemos que las víctimas mienten, ¿no? O que se lo inventaron. O luego hay mucha gente que dice, no, los niños tienen una gran imaginación. O cuando eres grande, el problema que mucha gente tiene es, ¿por qué no lo dijiste antes? ¿No? O sea, a ver, si te estaba pasando esto, pues debiste de habernos dicho, ¿no? Tú no dijiste nada. Además, mucha gente piensa que si alguien no dice algo es porque estaba de acuerdo o le gustó, ¿no? Y miren, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando alguien no nos cree si somos víctimas? Sigue buscando a alguien que te crea. Yo te voy a decir algo, o sea, sí va a haber gente que te cree, ¿no? Busca a alguien que tú estés seguro que te va a creer. También a veces las víctimas nos mueve nuestra necesidad emocional de contarle a las personas cercanas para nosotros, pero a veces esas personas cercanas no están capacitadas para podernos oír, ¿no? Entonces yo te diría, incluso si en tu círculo familiar no encuentras a alguien, seguro en tu círculo social sí. Ahora, si ni en tu círculo familiar ni en tu círculo social, busca un profesionista, ¿no? Y busca a alguien
que de verdad esté entrenado en este tema de trauma, ¿no? Porque también a veces no todos los profesionales tenemos esta capacitación y para muchos es muy difícil comprender este tipo de circunstancias, pero alguien te va a creer. Y lo importante, fíjate, te voy a decirte una cosa, lo más grave cuando alguien no te cree es que todos los que fuimos víctimas de violencia sexual tenemos una memoria fragmentada o una memoria que no es una memoria que sea de mucha claridad. De hecho, si el abuso sexual ocurrió en etapas más tempranas, lo que ocurre es que recordamos pedacitos y cositas y no, a veces más en sentido, ¿no? O sea, la doctora Sandra Baita tiene en su libro de rompecabezas, explica muy bien esto de cómo funciona la mente y dice, bueno, es que además las víctimas llegan con un pedacito de la historia y con otro pedacito de la historia que además no es que estas dos piezas del rompecabezas coincidan, ¿no? O sea, llegan con sus dos piezas del rompecabezas que no tienen nada que ver y uno incluso, hay profesionistas que te clasifican de loco, ¿no? O que luego te ponen borderline, ¿no? En el diagnóstico. ¿Y cuál es el problema de que alguien te diagnostique con un trastorno de personalidad a que te diagnostique con un problema de una situación de estrés postraumático? Bueno, pues es muy grave, porque cuando te diagnostican con un trastorno de personalidad, lo que están diciendo es que no hay cura, ¿no? Muchas personas, incluso profesionistas en este tema, piensan que no hay cura para las víctimas de violencia sexual y te tratan desde ese espacio, te dan contención todo el tiempo de la terapia. Pero cuando es un trastorno de estrés postraumático, hay cura. Esto tiene un remedio. Tal vez vas a lidiar con muchos momentos de disociación traumática, ¿no? Pero vas a saber que lo que te está ocurriendo es disociación traumática. Y entonces eso te da mucha más claridad para tu vida en general. Entonces yo te diría, si alguien no te cree, busca a alguien que te crea. Y no te canses de pedir ayuda. Y no te canses de hablar del tema. Porque seguramente en todas las puertas que toques, alguna te abrirá y alguna te dará la ayuda que necesitas. Pues solamente en el chat, Charo, ponen agradecimiento. Creo que fue una plática excelente. Te agradecemos todos los contenidos que nos diste, la iluminación. Un aplauso a ti, Charo, por toda tu experiencia y por todo lo que nos regalaste, ¿sí? Y pues seguimos adelante. No tenemos palabras para agradecer. Yo también me quedé súper asombrada y muy agradecida por tu presencia en Educater. Ay, muchísimas gracias. Pues yo estoy de verdad a su disposición para seguir dando pláticas si quiere, para que podamos hablar de otros temas y para además también para que ustedes mismas si en algún momento quisieran compartir este mensaje también lo hagan. O sea, mientras más personas podamos abordar este tema de una manera más colaborativa, más propositiva, de verdad, el miedo que todos tenemos de hablar de este tema, la angustia que nos causa la violencia sexual, de verdad va a bajar y vamos a ayudarnos todos. Vamos a ayudarnos a prevenir, vamos a ayudar a que las víctimas también se puedan recuperar y a que más personas cuando hablen de esto no se sientan estigmatizadas, violentadas por la situación, sino que puedan descubrir que el abuso sexual no debería de pasar, no debería de ocurrir nunca. Pero si ya ocurrió, la recuperación, el camino de recuperación debería de ser un camino de desarrollo y de conocimiento personal. Solamente así por último les quiero decir, piensen que las heridas son la puerta de entrada al conocimiento de nosotros mismos. La herida nos da la oportunidad de conocernos más y también de conocer más a los demás, ¿no? Pues muchísimas gracias por su atención. De verdad les agradezco mucho y espero les haya sido de mucha utilidad.